Es para mí como arzobispo de Toledo, también para nuestro querido obispo auxiliar, don Francisco César, para el señor vicario también de Laicos, Familia y Vida, don Enrique, para todos sus párrocos, para todos los sacerdotes, vida consagrada, y para todos los laicos catequistas de la diócesis, hoy un motivo histórico de fiesta y de una gran alegría. Y como las cosas grandes siempre se hacen con esa sencillez y con esa humildad y con esa también familiaridad. Por eso mi agradecimiento a los 5, a sus familiares que están aquí, a sus parroquias donde ha surgido, porque esto es para nosotros un motivo de alegría y de gozo. No es más que lo que el Papa Francisco, continuando como siempre en su renovación y en su puesta en funcionamiento del Concilio Vaticano II en plenitud, llevarlo hasta las últimas consecuencias, él ha visto claro y nosotros también, y nos parece de perlas, el que también se abran estos ministerios instituidos, vuelvo a repetir, a los laicos, porque ya existían. De hecho, los ministerios estaban instituidos, se solían dar tanto el lectorado y el acolitado para los que se preparaban para las órdenes sagradas. Pero ya hace ya muchos años, la Iglesia, con mucha sabiduría, en el tiempo creo que fue de Juan Pablo II, se quitó del ritual de órdenes el lectorado y el acolitado y se puso aparte, porque es un ministerio laical, es un ministerio de servicio, no tiene por qué ir encaminado hacia ninguna ordenación de nada. En los seminaristas sí, o en los que se van a ordenar, pero en otros. De hecho, la Iglesia instituyó y ha dado mucha vivencia a los ministros extraordinarios de la comunión, que hay una gran diferencia entre el ministro extraordinario de la comunión y un ministerio instituido. ¿Por qué? Por una razón práctica muy sencilla. El ministro extraordinario de la comunión está al servicio del párroco, de la parroquia. Pero, por ejemplo, va un día de vacaciones a un pueblo de donde sea o al mar y dice: yo soy ministro extraordinario de la comunión, pero te puede decir el párroco: yo tengo ya muchos, por lo tanto no necesito de tus servicios, aunque haya mucha gente para recibir la comunión o para lo que sea, ¿no? Sin embargo, cuando uno está instituido, es ministro del lectorado y del acolitado, de la catequesis, en toda la Iglesia. De tal manera que ya está instituido en toda la Iglesia. Será ministro o será lector, acólito y catequistas en toda, absolutamente en toda la Iglesia, lo cual es un servicio, y por eso la Iglesia ha puesto, desde que el Papa Francisco dio luz verde, una serie de preparación que nosotros vamos a tenerla y ya la tenemos, como siempre, muy bien. Hicimos una comisión que preside el obispo auxiliar con los vicarios, estamos dando los pasos. Vosotros 5 tenéis ya la preparación acabada y terminada, por tanto, en cierta manera no hace falta esperar, pero las otras jornadas que vengan tendrán que por lo menos estar un par de años preparándose, o el tiempo que diga cada. Y tiene que presentarlo siempre el párroco. Es el que decide, en colaboración y en unión con la diócesis, si esta persona, este candidato, puede o no puede acceder a estos ministerios, que la palabra significa servicios, estos servicios que se hace a la Iglesia. Entonces, el lectorado, pues ¿qué te dice el lectorado? Ya hay muchos hombres y mujeres que leen las lecturas en la misa, pero desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿qué pasa ahora? Que hay hombres y mujeres que laicos, con una clara vocación laical, que lo que quieren es, sencillamente, o lo que hacen es estar instituidos en este ministerio, que van a hacer y decir a la Iglesia algo precioso, y es lo primordial de la palabra de Dios. Es lo que es el tiempo de Adviento, un tiempo de esperanza, escuchando la palabra, que sobre todo, como siempre, la acogen los anaguín, los pobres, los humildes. Te doy gracias, Señor, dice Jesús, porque has revelado las cosas a los humildes y sencillos, y normalmente los soberbios no se enteran. Esta es la primera clave de... ¿Y qué va a hacer el lector? Hacer la lectura de la palabra,
prepararse también en la parroquia, pueden preparar grupos de lectores, pueden también comentar y hacer lectio divina, pueden ayudar en la catequesis, pero ya de esta manera instituido, como dice preciosamente, cuando le entreguemos la palabra de Dios, que se le entrega para que cuide, cultive, la persona tendrá que tener una profunda vida de relación con esa palabra para que pueda luego transmitirla a los demás. También no olvidéis que esa palabra de Dios hasta se pone encima del obispo cuando se ordena, porque la palabra de Dios es primordial en nuestra vida. Y el acólito, pues el ministerio de acólito te dice la centralidad, ya no la primordialidad, sino la centralidad de la Eucaristía. No podemos vivir sin la Eucaristía. Y la Iglesia es tan madre que instituye este ministerio de acólito. Fijaros también cuando se hacían ministros extraordinarios de la comunión, en lo que la Iglesia fue publicando, se decía que también había muchas personas que a veces iban a pueblos o estaban por ahí y no podían recibir la comunión a lo mejor en un mes porque el párroco no iba. Nosotros quizás en Toledo, gracias a Dios, por tener abundancia de sacerdotes buenos, trabajadores y abundancia de todo, no tenemos ese problema. Pero imaginaros en la Castilla vaciada, en la Extremadura, pues había pueblos que a lo mejor se conforman con que una vez al mes pueda ir un sacerdote. Y a veces iban gente hasta de vacaciones religiosas o personas y no podían comulgar. La Iglesia dio eso. Y también pensando en el pueblo de Dios que se podía hacer una celebración de la palabra para recibir al Señor. La Iglesia, que es muy sabia, mucho más sabia que nosotros y sabe mucho más que nosotros, empezó y cambió el término. Ya no eran celebraciones de la palabra, celebraciones, podríamos decir, en ausencia del sacerdote. Quitó esa palabra. Y fue Benedicto XVI el que dice, no, en espera del sacerdote. Y mientras que esperamos que un día estos pueblos recuperen, ojalá, la misa diaria, porque no podemos vivir sin la Eucaristía, la centralidad de la Eucaristía, pues hay estos hombres, ahora ya mujeres también, que se van a instituir, que pueden en esos lugares, vuelvo a repetir, quizás en Toledo, pues es un gesto que gracias a Dios no lo hacemos por necesidad, gracias a Dios, porque tenemos muchísimos sacerdotes, también diáconos, incluso permanentes, que empiezan ya a aflorar en la diócesis, y tenemos este servicio, gracias a Dios, bastante bien. Pero es un gesto también de que nosotros en todo caminamos al unísono con la Iglesia. No queremos ir detrás, que tenga la Iglesia como remolones que tirar de nosotros, ni tampoco pasarnos 4 pueblos, porque habrá muchas cosas que ya se han demostrado que son estériles y que no hay que ir por ahí, ¿no? Me acuerdo que un día me dijo una persona, ¿qué? ¿Usted que ya está de vuelta? Digo, no, es que yo nunca he ido. Por lo tanto, no he ido nunca de vuelta, es que yo nunca he ido. Hay cosas que no hay que ir nunca. Uno estará de vuelta cuando ha ido donde no tenía que ir. Por eso sería un poco el acolitado, y yo por eso felicito muy cordialmente. Son de 2 grandes pueblos que quiero muchísimo. Con los 2 que van a ser también instituidos acólitos he hablado mucho en la visita pastoral. Los párrocos que tienen lo han presentado porque han demostrado también su labor. Alguno incluso es profesor de religión, por lo tanto también une a este ministerio también esa gran labor. Y luego están muy preparados porque en su momento hicieron estudios teológicos. Por tanto, este es el ministerio de acólito. El acolitado y el lectorado son como las 2 partes de la misa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Dicen los santos padres, que no se pierda nada de la mesa de la palabra, como procuramos que no se pierda nada de la mesa de la Eucaristía, ni una partícula, que tampoco se caiga ninguna partícula de la palabra de Dios, sin que haga y vaya dando en nosotros fruto abundante. Y la gran novedad del Papa Francisco es instituir catequistas con un ministerio. Siempre se ha entendido que el catequista hacía este servicio a la Iglesia, pero ahora el Papa lo instituye como un ministerio. Y tenemos, gracias a Dios, los 2 primeros, que además uno también es mujer,
lo cual nos parece de perlas, porque la mayoría incluso de nuestros catequistas son mujeres. La mayoría de nuestros catequistas están transmitiendo la fe a través de este ministerio. Y el Papa, si leéis todo, porque sería bueno que leyese estas instrucciones para no hablar de memoria, ¿no? Pues dice que no tiene por qué instituirse todos los catequistas de una parroquia. Incluso hay sectores que dice el Papa que no convendría que se instituyesen, que siguiesen como hasta ahora. Pero sí que puede haber en todas las parroquias algunos que estén instituidos de este ministerio para que también se vea que la Iglesia está realmente hoy con los que llevan adelante la transmisión de la fe. Y que es una maravilla, que son tantos y tantos catequistas que tenemos desde la Vicaría de Talavera hasta La Mancha, pasando por la Sagra, que comienzo mañana la visita pastoral al arciprestazgo de Illesca, hasta terminar en tantos lugares, en Toledo, tantos lugares que está, gracias a Dios, la Iglesia diocesana haciendo este servicio. En el fondo, y termino, esto es hoy un acto litúrgico, una celebración de esperanza, como es el Adviento. La Iglesia no quiere que a nadie le falte la palabra de Dios, no quiere que a nadie le falte la Eucaristía, no quiere que a nadie le falte la transmisión de la fe, y por eso instituye estos ministerios. Y así lo tenemos que ver todo el pueblo de Dios. Cuando, por ejemplo, don Braulio hizo un gesto profético de instituir en la Iglesia el diaconado permanente, fue un gesto que hizo don Braulio profético, precioso, preciso y podíamos decir un gesto de mucha valentía, porque enseguida le dijeron lo que nos pueden decir a nosotros. Hombre, en Toledo instituir diáconos permanentes, ¿para qué con todos los curas que hay? Pero don Braulio lo explicó en una pastoral, como estoy explicando yo esto. Mire usted, que los ministerios en la Iglesia y la ordenación de un diácono no se hace por falta de algo. Es como cuando se habla de que los laicos tienen que meterse más en las celebraciones litúrgicas, en esto, en lo otro, porque faltan curas. Mire usted, la vocación del laicado tiene su sentido. Haya o no haya miles de curas, y la vocación de un ministerio de este tipo tiene su sentido, y de un diácono igual. Es que donde haya muchos sacerdotes no puede haber diácono, si tiene una orden que tiene su sentido. Total, no tuvieron importancia los diáconos, por ejemplo, en la Iglesia primitiva. Y también ocurre con estos ministerios. No es cuestión de que planteemos las vocaciones como necesidades que tenemos. Y cuando llegué, me acuerdo, a mi diócesis de Corea y me dijeron, va usted a darle mucho auce a los laicos, porque faltan curas. Digo, pues qué mala es esa vocación. Si tengo que plantear y motivar una vocación por falta de algo, el laicado tiene su sentido. Y el presbiterado tiene su sentido, el diaconado y los consagrados, cada uno en la Iglesia tiene su propia vocación. Y hoy estos ministerios instituidos tienen su sentido. Alguno puede decir, bueno, pero ya lo están haciendo en nuestras parroquias, ya están. Sí, pero la Iglesia quiere darle un rango un poco más. El ejemplo que os ponía, ¿no? Que seáis instituidos para toda la Iglesia universal, con esa dimensión de discípulos misioneros que tanto habla el Papa Francisco. Por eso tiene su sentido, y por eso yo creo que la diócesis hoy de Toledo nos felicitamos, nos alegramos con vosotros, con todas las parroquias que habéis ido, desde la más humilde de Extremadura, de aquella zona donde hay algún hermano, desde los distintos lugares. Pues es una maravilla, desde Toledo también. ¿Por qué no? De los barrios, ¿por qué no tener gente como vosotros que vais también a prestar este ministerio, este servicio, que ya lo ibais haciendo, pero que ahora son un motivo de esperanza, de Adviento, camino de la ternura de Dios que nace en la Navidad? Pues que la Virgen, nuestra Madre, nos aliente en la esperanza, nos ayude y nos dé la fuerza para seguir cumpliendo con esta misión que tiene la Iglesia, que dijo Pablo VI en Evangelii Nunciandi, y lo repite en Evangelium Gaudium el Papa Francisco, no es más que anunciar el Evangelio, que decir a todo el mundo lo que nos recuerda el Adviento: Jesucristo viene y nace por ti.